La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, comúnmente conocida como EPOC, es desafortunadamente una de las enfermedades respiratorias más frecuentes. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay alrededor de 64 millones de personas en el mundo con este padecimiento y se constituye como la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial. La EPOC es una enfermedad crónica no transmisible que está constituida por dos enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema. En el caso de la bronquitis crónica es una enfermedad que, como su nombre lo dice, hay una inflamación del bronquio. La pared del bronquio se engrosa y hay un exceso de secreción de las glándulas mucosas. Esto hace que la luz del bronquio, es decir, el espacio por donde pasa el aire, se haga cada vez más pequeño. Además, el exceso de moco proporciona un excelente medio de cultivo para bacterias. De tal manera que las personas con bronquitis crónica suelen tener con frecuencia infecciones respiratorias que requieren antibióticos y que cursan con un deterioro de su calidad de vida. En el caso del enfisema, estamos hablando de que hay una destrucción del tejido alveolar. El alvéolo es una de las partes más importantes del aparato respiratorio. Es la parte final de los bronquios y los bronquiolos. Tiene una delgada capa a través de la cual se produce el intercambio gaseoso. Está rodeado por capilares y estos capilares toman el oxígeno y lo llevan con la circulación sanguínea a todo el organismo. De tal manera que esta parte es muy importante. En el caso del enfisema, lo que ocurre es que este tejido se va literalmente destruyendo y desafortunadamente la capacidad de reparación del tejido es prácticamente nula, a diferencia de otros órganos. Así pues, cuando confluyen la bronquitis crónica y el enfisema, estamos hablando de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta cursa con una alteración muy importante de lo que es la capacidad respiratoria, es decir, la persona con enfisema tiene muchas dificultades tanto para inhalar el aire como para exhalarlo. Y al ser una enfermedad crónica, una vez que se diagnostica, si no hay un tratamiento adecuado y si la persona no se retira del factor de riesgo que le provocó la enfermedad, pues bueno, esta enfermedad va a ir cada vez empeorando y demeritando la calidad de vida de la persona hasta que en determinado momento puede llegarse a producir la muerte por complicaciones asociadas con la EPOC. Bueno, son diferentes las causas relacionadas con la EPOC. Podemos tener factores de riesgo ambiental, es decir, el tabaco, por ejemplo, el consumo de tabaco crónico es uno de los principales factores de riesgo para el EPOC. Recordemos que en el humo de tabaco vamos a tener una gran cantidad de sustancias tóxicas. Se calcula, por ejemplo, que hay alrededor de 7,000 sustancias químicas, de las cuales 250 son altamente tóxicas para el ser humano. Entonces, imagínense cuando una persona inhala de forma crónica toda esta combinación tan tóxica constituida por el humo de cigarros y actualmente también por los cigarrillos electrónicos y los vapeadores que emiten también una gran cantidad de tóxicos hacia el aparato respiratorio, pues es que se va a poder producir la bronquitis crónica y el enfisema que constituyen la EPOC. Pero bueno, también hay otros factores que son menos frecuentes. Por ejemplo, la inhalación del humo de biomasa. Desafortunadamente todavía en muchos países y en las zonas rurales, por ejemplo, de nuestro país también, muchas mujeres cocinan con leña. Se tiene todavía la costumbre de la cocina de leña, esta famosa cocina de leña, que generalmente es un espacio cerrado en donde los alimentos se cocinan a base de leña. Precisamente el humo de leña también contiene una gran cantidad de sustancias tóxicas y la inhalación crónica de estas sustancias también va a determinar alteraciones muy importantes en el aparato respiratorio de las personas que se exponen de forma crónica. Otros factores de riesgo son la exposición
por ejemplo, a sustancias en la industria petroquímica, la exposición también a contaminantes atmosféricos. Y hay una parte, un cierto porcentaje de personas con EPOC que no tuvieron ninguno de estos factores de riesgo, pero que sí tienen alteraciones en una enzima muy importante en el aparato respiratorio que determina que haya una destrucción del tejido alveolar, pero estos son los menos. Los factores de riesgo más importantes, sin lugar a dudas, es el consumo de tabaco y también la exposición al humo de la biomasa. Los principales síntomas del EPOC son dificultad respiratoria, también puede haber tos con muchas flemas. Habíamos mencionado que cursa la persona con EPOC también con bronquitis crónica, de tal manera que puede haber tos con muchas flemas, disnea. Esto se refiere a que hay falta de aire. Cuando la persona realiza algún esfuerzo físico, hay falta de aire. Y esto va creciendo, es decir, a medida que avanza la enfermedad, se va presentando lo que se llama disnea de pequeños esfuerzos, es decir, pequeños ejercicios físicos que serían normales para cualquier persona, por ejemplo, bañarse o amarrarse las agujetas o vestirse, representan para la persona con EPOC un problema porque le empieza a faltar el aire. Entonces, son los principales síntomas que se van presentando y les decía, si no hay un diagnóstico adecuado, pues estos se van agravando. Debe de instalarse un tratamiento en cuanto se diagnostica la EPOC para impedir que ésta avance rápidamente. Además de estos síntomas de los que acabamos de mencionar, también es muy importante dos signos que se presentan en las personas con EPOC. Hay un cambio importante en la coloración de los labios y un cambio importante también en los dedos de las manos, especialmente en la falange terminal. Es decir, de ser labios en tono rosa, ¿no? Un tono rosa o puede ser un tono rojo vivo, estos labios se transforman en labios violáceos. Es decir, hay un cambio importante que nos está diciendo que la oxigenación en esta persona está siendo menos eficiente. Lo mismo ocurre con las falanges de los dedos, ¿sí? Puede haber un cambio en donde se tornan hacia lo violáceo. Entonces también esto es indicativo de que algo está ocurriendo en el aparato respiratorio que no está permitiendo una oxigenación adecuada. Desafortunadamente, en el caso del EPOC, el tejido alveolar que se destruyó en el enfisema, pues ya no se va a reparar. Por eso es tan importante que los factores de riesgo como el tabaquismo o la exposición al humo de biomasa se detengan lo más pronto posible. Sin embargo, una vez que se ha diagnosticado la EPOC, el diagnóstico básicamente se realiza con una espirometría. La espirometría es un estudio que nos permite evaluar la capacidad pulmonar de la persona, es decir, nos permite evaluar qué tan bien está su función pulmonar o qué tanto se ha demeritado como consecuencia del EPOC. Entonces, con esta prueba podemos hacer el diagnóstico de EPOC y una vez que este se ha instalado, lo más importante es detener, insisto, el factor de riesgo que la provocó. ¿Sí? Si es una persona fumadora, por ejemplo, y se le hace un diagnóstico de EPOC, entonces es el momento de dejar de fumar. Independientemente de que ya tenga enfisema, de que tenga bronquitis crónica. Muchos pacientes fumadores dicen que ya que tienen EPOC ya no tienen ningún caso dejar de fumar. Esto es totalmente erróneo. En cualquier momento que se haga el diagnóstico del EPOC es el momento ideal para dejar de fumar. Las personas que dejan de fumar, aunque ya tengan el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejoran notablemente su función respiratoria y por lo tanto requieren un menor tratamiento. ¿Qué tratamientos se han instalado o qué tratamientos han probado que son eficaces para la EPOC? Bueno, se utiliza una gran cantidad, ahora tenemos afortunadamente una gran variedad de broncodilatadores, es decir, son fármacos que una vez que llegan al aparato respiratorio van a determinar que el bronquio se abra, es decir, que la luz del bronquio se abra y esto permita una mejor inhalación y exhalación del aire que entra y sale al aparato respiratorio.
También les mencionaba que las personas con EPOC cursan con infecciones de tipo respiratorio. Generalmente se inician siendo infecciones de tipo bacteriano y terminan siendo infecciones de tipo viral. Para esto vamos a utilizar antibióticos de manera importante. También se utilizan lo que son los fármacos que van a fluidificar las flemas. Mencionábamos que en la bronquitis crónica hay una gran cantidad de flemas taponando literalmente el bronquio y por lo tanto esto impide un adecuado paso del aire. De tal manera que también se van a utilizar fármacos fluidificantes, fármacos mucolíticos, es decir, fármacos que van a permitir que las flemas salgan más fácilmente con la tos de la persona, ¿sí? Entonces tenemos básicamente los broncodilatadores, que son importantísimos, tenemos los antibióticos cuando hay infecciones asociadas y tenemos también los mucolíticos y expectorantes, es decir, las flemas se fluidifican pero también necesitamos que salgan y por eso también se da un expectorante. Es muy importante que las personas con EPOC en los inviernos es cuando más sufren debido a las temperaturas frías. Sabemos que el aparato respiratorio resiente estas temperaturas y especialmente cuando es un aparato respiratorio afectado por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que podemos aconsejar a estas personas también es que por favor cuando va a llegar la etapa invernal, la época del frío, se apliquen las vacunas contra la influenza y contra el neumococo. ¿Sí? Esto es muy importante porque los va a ayudar a protegerse de estas enfermedades que por supuesto son mucho más frecuentes en la época de invierno, en la época de frío. También es importante que se protejan de los cambios muy bruscos de temperatura, que se abriguen adecuadamente, que se hidraten también. La hidratación es muy importante en este caso, puesto que fluidifica también las flemas en aparato respiratorio. Debe de haber una hidratación adecuada y también, por supuesto, una alimentación adecuada, rica en vitaminas, especialmente en vitaminas como la vitamina C, que sabemos que tiene un efecto protector para el epitelio respiratorio. ¿Sí? Entonces, con estos cuidados, con un adecuado tratamiento, dejando de fumar o dejando de exponerse al humo de leña, o a sustancias tóxicas, pues al carbón, por ejemplo, también al humo de carbón, pues la persona mejora notablemente. Y aunque hasta el momento no tenemos una cura para el EPOC, sí tenemos todos estos medicamentos que permiten que las personas lleven una adecuada calidad de vida. Lo más importante entonces sería prevenir la aparición de esta enfermedad, ya dijimos cómo, no fumando, no exponiéndose a sustancias tóxicas.